Good morning, student. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en el curso de geometría, veremos las rectas paralelas, perpendiculares y los ángulos. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si al prolongarlas no se cortan, ¿no? Hay una simbología, ¿no?, que son dos líneas, ¿no?, casualmente paralelas, ¿no? Ese es su símbolo. Y la negación no paralelo es por esta línea oblicua. Este es uno de los pocos símbolos en donde la negación se hace en ese sentido, ¿no? Porque la negación es en este sentido, pero justo coincidiría con el símbolo de paralelismo. Entonces, en este caso, la negación es en este sentido, no paralelo. Lo vamos a ver en otros símbolos. Y acá está, ¿no? Tenemos una recta, ¿no? Cada línea punteada indica que sigue, que es infinita. Igual acá, una recta AB, ¿no?, y una recta CD. La simbología usamos aquí, AB, recta AB, las dos cabezas de flecha, ¿no?, las dos puntas, y paralelo a recta CD, ¿no? Se lee AB, recta AB es paralela a la recta CD. Un ejemplo de rectas paralelas pues son las vías del tren, ¿no?, los rieles, ¿no? Imagínense ustedes, esos nunca se pueden cruzar, sino ocasionarían pues una catástrofe, ¿no? Ahora vamos a ver las rectas perpendiculares, ¿no? Dos rectas son perpendiculares cuando al cortar se forman cuatro ángulos de 90 grados. Acá está su símbolo, ¿eh? Es perpendicular a. Y la negación, que era lo que les mencionaba, ¿no?, la negación de la perpendicularidad no es perpendicular. La negación. Acá tenemos un gráfico de este ángulo tan importante, muy estudiado, ¿no?, el ángulo de 90 grados. Acá tenemos 90, 90, 90, 90, ¿no? Listo. Y se escribe PQ, ¿no? Es perpendicular, la recta PQ es perpendicular a la recta RS, ¿no? Esto es, por ejemplo, en la vida diaria, nosotros encontramos estos ángulos en las construcciones, ¿no? Por ejemplo, el suelo y la pared, ¿no? Entonces, si no fuera 90 grados, pues sería una pared inclinada, ¿no?, hacia adelante o hacia atrás, salvo que sea algún diseño arquitectónico muy especial. Igual, ¿no?, las paredes con los techos normalmente forman 90 grados, ¿no?, salvo algún diseño arquitectónico, un techo a dos aguas, ¿no? Pero este es uno de los ángulos, ¿no? Pitágoras lo estudió mucho, ¿no?, hace más de 2000 años, ¿no? Así que acá tenemos el ángulo de 90 grados, cuatro ángulos de 90 grados, y estas dos rectas, ¿no?, se les denomina, se les llama rectas perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares entre sí por la existencia del ángulo de 90 grados. Y aquí tenemos las rectas secantes, ¿no? Bueno, las rectas secantes simplemente son dos rectas que se cortan en un punto. Son rectas secantes. No tiene mayores propiedades, tiene algunos teoremas, por supuesto, con relación a sus ángulos, y van a tener una aplicación práctica casualmente cuando corte a las rectas paralelas, ¿no? Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Aquí nomás rescatar que el punto de intersección es el punto O. Entonces tenemos la recta AB y la recta CD, ¿no?, siendo su intersección el punto O. Son rectas secantes, ¿no?, se cortan en un solo punto. Bien, ahora vamos a ver los ángulos, ¿no? El ángulo es un espacio comprendido entre dos rayos, ¿no?, que tienen el mismo origen. Entonces recordemos que es un rayo. Un rayo, ¿no?, es una porción de recta, ¿no?,
que tiene un origen pero no tiene fin, ¿no? Pero no confundir con la semirrecta, ¿no? La semirrecta es la mitad de una recta, solo que no se puede determinar el punto medio de una recta porque es infinita. Entonces, si es infinita, nunca podremos determinar cuál es la mitad. Por eso, en la semirrecta, su símbolo, a este circulito de acá, está sin colorear, ¿no? Lo que en matemática decimos está abierto, ¿no? En ese punto, está abierto en el punto. En este caso no, sí sabemos el origen, por eso se llama rayo. Físicamente son muy parecidos, por supuesto, pero es un rayo. Y estos dos rayos, el rayo OA y el rayo OB, tienen ese origen común, que es el punto O, también llamado vértice, ¿no? Este es el vértice. Entonces, ¿cuáles son los lados de un ángulo? Sería el rayo OA y el rayo OB. Muy bien. Y el vértice común, ¿no? O el vértice que es O, punto común, ¿no? Punto de origen de los rayos. Ahora, cuando al ángulo A o B le dan un nombre, entonces se escribe también se lo puede designar por ese nombre. Generalmente una letra griega, por ejemplo, alfa. En este ejemplo, alfa. Entonces, puedo decir ángulo A o B, o puede decir simplemente ángulo alfa. En cuanto a los símbolos, este es el más usado, ¿no? Inclusive sin la rayita que hay acá, esta línea, ¿no? Simplemente estos dos. Y este es poco usado, solo lo encontramos muchas veces en libros especializados de matemática, ¿no? Que es como un techito que abarca A o B. Lo que sí es importante señalar que el vértice va entre los dos puntos, ¿no? Siempre, o sea, si yo dijese ángulo ABO, significa que B está acá, ¿no? Es el punto de origen. Entonces el punto de origen siempre se pone aquí. Y acá, como ya dije, una letra griega que generalmente se utiliza para designar el nombre propio de un ángulo. Clasificación de los ángulos. Como acá dice 1, deducirás que hay 2 o 3, ¿no? Efectivamente, hay más clasificaciones. Vamos a empezar por la primera, por su medida, ¿ok? Clasificación de los ángulos por su medida. Cuando está entre 0 y 90 grados, ¿no? Se le llama ángulo agudo. Ahora, esto es muy importante en matemática. Van a encontrar este enunciado varias veces para otros puntos, como por ejemplo intervalos, ¿no? Ya lo verán. Eso en sexto grado probablemente. Entonces, cuando me dicen que está entre 0 y 90 grados, significa que no es 0 y que tampoco es 90, sino que está entre esas medidas, ¿no? De 0 y 90 grados. Así que cuando está entre 0 y 90 se le dice es un ángulo agudo, ¿eh? El ángulo agudo. Cuando mide 90 grados, ¿no? Exactamente 90, entonces decimos que es un ángulo recto, ¿no? Ya hablamos de este ángulo, muy usado, ¿no? En trigonometría, cuando veamos trigonometría, ahí veremos todas estas relaciones con el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, con su símbolo acá gráficamente, ¿eh? Este es un símbolo que va a aparecer, si hay un problema y solamente es el signo, este símbolo, entonces ya sabemos que se trata de un ángulo de 90 grados. No necesitan decirlo si ya está dibujado, ¿no? Si en el diseño aparece esto, significa que mide 90 grados, que el ángulo M o N es de 90 grados. ¿Qué es un ángulo obtuso? Mide entre 90 grados y 180 grados. Nuevamente, entre significa que no es 90, es más de 90 y es menos de 180. O sea, puede ser 100 grados, puede ser 170 grados, pero ¿no? Tiene que estar comprendido entre esos valores. El ángulo sería EFG, ¿no? El ángulo EFG, y estos ángulos se los conoce como ángulos obtusos. Luego vienen los ángulos llanos. El otro nombre de ángulo llano es plano, ¿no? Ángulo llano o plano, ¿ok? Entonces, este mide 180 grados. 180 grados, aquí está. El vértice es Q, de Q hacia P y de Q hacia R. Forma el ángulo de 180 grados, llamado ángulo llano o ángulo plano.
Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿no? Y se escribe el nombre de cada par de rectas mostradas, ¿no? Aquí observamos que forman ángulos rectos, entonces estamos ante rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. Aquí observamos que estas rectas no se cruzan, ¿no? Entonces son rectas paralelas. Aquí había que tener un poquito de cuidado, ¿no? Podría alguien de repente decir son paralelas, ¿no? Sin observarlas bien, ¿no? Con un mayor detenimiento. Pero observamos si nosotros las prolongamos, ¿no? Si prolongamos estas rectas, descubriremos que se van a cruzar. Entonces estas rectas no son paralelas, ¿no? Estas rectas son secantes. Se van a cruzar en algún punto que estará por acá probablemente. Y aquí tenemos ya sí unas clásicas rectas secantes, ¿no? Se cortan en un solo punto, no forman ángulo recto, ¿no? Y no son paralelas, que son rectas secantes. Escribe la clase de ángulo que es, ¿no? Ángulo de 60 grados, ¿no? Está entre 0 y 90, ángulo agudo. Ángulo de 37 grados, entre 0 y 90, ángulo agudo. Ángulo de 120 grados, significa que es mayor que 90. Está entre 180 y 90. Este es un ángulo obtuso. Muy bien. Y el ángulo de 90 grados, que lo hemos mencionado muchas veces, es el ángulo recto. Un ángulo de 170 grados será un ángulo obtuso, ¿no? Entonces, aquí tenemos los nombres, la clasificación por su medida, por su medida. Y ahora tenemos un pequeño ejercicio, ¿no? Gráfico para ya comenzar a hacer este tipo de ejercicios, en donde nos piden hallar el valor del ángulo X. Si ustedes ven, X, ¿no? Es todo esto, toda esta zona. Y está formado de dos ángulos, un ángulo de 22 grados y un ángulo de 23 grados. Entonces, el valor de X es igual a ¿qué? Ángulo X es igual a 22 grados más 23 grados. Ahora yo la suma y el valor de X es 45 grados, ¿no? Ahí estamos viendo cómo es un diseño gráfico. Y antes que me olvide, hay un instrumento que se utiliza para medir los ángulos, ¿no? Es el transportador. El transportador nos permite medir, nos permite también dibujar ángulos de acuerdo a la medida que nos indiquen. Y aquí con todo cariño pues su práctica domiciliaria, ¿no? Ahí en el número 1 dice coloca B si es verdadero y F si es falso, ¿no? Según corresponda. Entonces tenemos una recta A, una recta B, una recta C, una recta D, una recta E, una recta F, ¿no? Se dan cuenta que aquí las rectas están también designadas por un nombre, ¿no? No están por los puntos que lo forman. O sea, no es una recta AB, no por la recta se denomina A. Recta B, recta C. A es paralelo a B, la recta A es paralelo a la recta B, ¿no? Verdadero, falso. A es perpendicular a la recta C. A es perpendicular a la recta C. Verdadero, falso. Eso es lo que tienen que poner allí, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Luego en el ejercicio 2 nos piden unir con una flecha según corresponda, usando la regla, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, si A o B es igual a 32 grados, es un ángulo llano, haríamos una recta aquí, ¿no? Supongamos que 90 grados es un ángulo llano, entonces trazo, ¿no? Mi recta ahí, ¿no? Un ángulo llano, ¿no? Pero vamos usando la regla, entonces voy a hacer una regla imaginaria y el ángulo de 90 grados es un ángulo recto, ¿no? Es un ángulo recto. Muy bien. Pero yo había dicho usando mi regla. A ver. Ahora sí. Ahí está. Así tienen que hacerlo. No como los otros dos casos que estaban medios muy curvilíneos, ¿no? Usando su regla. Así que tienen que relacionar todos los que están aquí
con todos los que están en esta segunda columna. Muy bien. Ahora en el ejercicio 3, ¿no? Ahí hay que escribir el nombre, ¿no?, de la clase de ángulo que es. Entonces acá un ángulo de 30 grados, ¿qué tipo de ángulo es? Agudo, recto, obtuso, llano. Un ángulo de 53 grados, ¿no? Pondrán ángulo recto, ya es recto. Ángulo agudo, agudo. 180 grados, igualmente, 99 grados y 143 grados. Bueno, eso es todo, queridos alumnos. Esta fue la clase de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.